Archiva lésbica. Archiva lésbica. Colectiva Archiva Lésbica, cuerpa lesbofeminista, tejedora de memorias de nuestras rebeldías, archiva viva de los afectos, del placer, de la calle, de lo prohibido. Hola a todas, a todes, gracias por escucharnos, gracias por sus comentarios. Este es nuestro episodio número 2 de una serie de programas que estamos haciendo para celebrar la vida de las maestras, de uno de los oficios más poderosos, y desde la colectiva Archiva Lésbica pues intencionamos lo que nosotras deseamos y sabemos hacer, que es hacer memorias vivas justamente para conmemorar esta fecha tan importante que es el 15 de mayo, el Día de la Maestra. En el podcast anterior escuchamos y tuvimos a una invitada especial, Laura Giraldo, que nos estuvo compartiendo sus experiencias y también contándonos no solo su experiencia en el ejercicio del oficio mismo de ser maestra, sino también en la investigación que hizo al respecto sobre las maestras lesbianas como sujetas políticas. Y también nos estuvieron acompañando una serie de testimonios de memorias sonoras que nos llegaron y de las cuales también agradecemos un montón, como esa confianza que nos tienen como colectiva para entregarnos sus voces, entregar y compartir, más que entregar esas palabras y esos sentires. El día de hoy tenemos con mucha alegría y felicidad otra invitadísima especial de esas que al igual que Laura es como una referenta en la ciudad de Medellín para ver ese cruce que significa ser maestra y lesbiana. Lore Valencia. Pues nada, esas vivencias lo vamos a ir conversando aquí y empecemos de una, Lore, de una, para lo que vamos. Para vos, Lore, ¿qué ha significado ser maestra y lesbiana? Hola. Bueno, ser maestra es como uno de los regalos más grandes de mi vida. Es una vocación que descubrí. No quisiera decir tardía, porque eso es como ponerle fecha, una fecha como válida o estipulada. O no. Sí, estipulada la vocación. Ajá. Pues son caminos. Entonces ser maestra es el regalo de mi vida. De mi vida me encanta ganarme la vida haciendo algo que me encanta. Y lo mismo digo de ser lesbiana. Entonces para mí es el cruce de dos fortunas, ¿no? Dos hechos muy afortunados y que me parece que es lindo poder como expresar las dos cosas que me hacen feliz con tranquilidad. Bueno, también en esa misma medida se asumen los retos, ¿cierto? Desde esa motivación, pues desde ese hecho de aceptar y disfrutar esas dos condiciones. Y sí, pues como que por ahí podemos conversar. Pues vamos a escuchar un fragmento pequeño de una canción del nuevo trabajo de otra maestra lesbiana de la ciudad de Medellín, Yemayá, que algunas conocemos y las que no, búsquenla en redes sociales, YouTube, Spotify. Vamos a escuchar lo que digo de un pedacito de lo que digo de la canción de Yemayá. Yo digo lo que digo y ya otros interpretan que no asumo la culpa, pa' culpas está la iglesia. Si hablo de memorias porque conozco la amnesia, me nombro con voz propia después de tanto esconderla. Soy demasiado gusana, no doy vuelta a la manzana. Mi trabajo es buscar trabajo toda semana. Tienen más garantías laborales los militares, ellos impunes y a mí esta cita me saca cana. De
es caro. Es joderte el lomo pa' que viva bien un pato. Tirémosle petos a esos putos. El pueblo en estado de coma no se atreve a poner los puntos. Como el empresario a nadie da descanso. Por eso le entro a los paros. Si no te importa no te metas. Y quien tenga rabo de paja mejor no se acerque a la candela. No tengo nada en nada, usted a mí que me va a quitar. Si nombra nuestro racismo se nos sale el Ku Klux Klan. Si nombro lo macho que eres sacas tu facho y más. Le llaman exageración a nombrar la realidad, pa' que lo sepan. No quiero parte de la torta, yo lo que quiero es cambiar la receta. Mira, 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 tú sueñas con un carro, yo sueño con poder caminar tranquila. Andar con ella de mano por la avenida sin estar prevenidas por lo que un acosador diga. Sembré rabia y coseché rebeldías. Asumo mi papel en un lugar donde nadie Bueno, esto es mucho poder de la compañera Yemayá, que espero que en otros episodios nos pueda acompañar por aquí. Pues bueno, vamos de nuevo con Lore. Lore, hay un asunto que es muy poderoso en tu experiencia, en esa, digamos, conjunción entre ser maestra y lesbiana, y es el activismo. ¿Qué ha significado, o si lo has puesto, digamos, en el ejercicio propio de ser maestra, el activismo lesbofeminista? Yo creo que no hay otra alternativa, porque el lésbico-feminismo es una forma de estar en el mundo, y pues me parecería un sinsentido que eso que yo soy, que esa postura frente al mundo, pues se dejara a un lado en el momento en que estoy siendo también maestra. Entonces están imbrincados, están todo el tiempo. Yo entiendo que hay cosas que se filtran, hay cosas que no se dicen, ¿cierto? Tampoco hay que decirlo todo en todos los espacios, pero si se es lesbofeminista, tu pedagogía, tu didáctica, lo que haces, tu cuerpo, pues es una cuerpa lesbofeminista, es un discurso lesbofeminista, independientemente de que estés hablando de otra cosa que no sea directamente la teoría lesbofeminista, porque esa es una visión, sí, es una forma de ver el mundo. Entonces, claro, yo siento que el lesbicofeminismo alimenta mi pensamiento pedagógico todo el tiempo. Sí, y esa conjunción o esa imbricación más bien de esa experiencia del activismo, también lo veíamos, por ejemplo, que al final, en el podcast anterior, al final ser maestra también tiene mucho de activismo, porque no hay nada neutral, así digamos haya un currículo que te imponen, un currículo hegemónico que pues está dentro del Ministerio de Educación y demás, pero que ahí digamos que cada maestra o maestro o maestre que se pone, que está ahí en acción día a día, además en la cotidianidad que es compleja, que hay muchos actores y actoras dentro de un espacio educativo, pues también pone sus temas, vos sos profe de biología además, y eso me parece re poderoso, porque casi siempre asumimos que nuestras posturas de activismo están también únicamente dentro del marco de las ciencias sociales, la literatura y demás, pero vos como bióloga y como dentro de esa experticia también, ¿cómo has puesto estos asuntos, estas problemáticas? Pero me quiero referir a lo que estabas hablando hace un momento. De una. Le maestre es un instrumento. Sí. Sí, o sea, estamos en un lugar donde actuamos autónomamente, pero hacemos parte de una estructura. Y como parte de la estructura tenemos un rol, ¿sí? Es un rol, es un instrumento de amplificación ideológica. Entonces, no hay ejercicio docente que no sea político. Lo que hay es docentes conscientes, intenciones declaradas, intenciones conscientes, o no, pero toda práctica docente para mí es una práctica política, porque la escuela es una herramienta política, es un gran aparato político. Entonces,
si lo sabes o no lo sabes es la cuestión. Ahora, cuando lo sabes, entonces tú decides cómo te pones ahí. ¿Y qué pones ahí? Aprovechando dónde estás y reconociendo los límites también. Entonces creo que es un juego muy estratégico, ese que se hace. También quería decir que como no vengo de una escuela de maestros, no soy licenciada. También creo que eso da unas posibilidades, aunque respeto mucho las licenciaturas y no voy a decir que no tiene sentido lo que se hace ahí, pero también son estructuras hegemónicas, donde los estudiantes de licenciatura, los estudiantes son amoldados, ¿cierto? Sí. Entonces cuando uno llega de un campo completamente distinto y aterriza, ese aterrizar, ¿cierto? Ese hecho de no saber muy bien con qué venir, o sea, no haber sido formado, no haber traído formación, creo que es un terreno muy fértil, porque te distancia de unas cosas que se naturalizan en otros, ser, ¿no? De un deber ser y de otras cosas que se naturalizaron en las facultades y en esos referentes de profesor que todavía pues están instalados en las facultades. También depende de la universidad donde vengas. Entonces creo que esas son también, bueno, cosas importantes de mi experiencia personal, o que yo considero que me han nutrido. Ahora la biología, pues, ya sabemos, ya sabemos que la naturaleza es qué es natural y qué no es natural, pues es una postura política, ¿cierto? Es un campo en disputa total. Total, sí. Entonces, quien dice que es natural y quien dice que no es natural es demasiado importante, ¿sí? Y de hecho, pues, toda la atención, bueno, aquí voy a hablar como lo que pienso en este momento, ¿cierto? Sí, claro. Toda la atención, digamos, de ese cambio entre una sociedad ilustrada en Europa de lo que se venía, ¿cierto? De una sociedad medieval, tiene que ver con la disputa por la naturaleza. O sea, yo pienso que la historia del conocimiento occidental ha sido una disputa violenta por quién dice que es lo natural y quién está autorizado, quién lo dice, a quién le creemos, quién ocupa el lugar de la verdad, ¿cierto? Entonces, claramente, pues me tocó entrar a ser maestra en un campo pues que ya es muy político, a pesar de que disciplinariamente no se ve como una ciencia política, pero realmente pues lo es. Me encanta, porque también teníamos ahorita todo el campo de la literatura a través de Laura Giraldo, y entonces empiezan otros saberes aquí a movilizarse y a politizarse, o a evidenciar lo político que es, porque como vos decís, pues es que ya hay un ejercicio político, una amplificación ideológica a través de la docencia y de ser maestra. Vamos a ahora la cosa es entender, claro, cuál es la didáctica. Sí. O sea, cómo vamos a politizar la biología, pero conversando, por ejemplo, con personas que tienen 12 años. Y de qué forma la quieres politizar y para qué. Sí. ¿Cierto? Entonces creo que ahí viene como también un nivel donde el ser maestra se pone en juego. Claro. Porque las reflexiones políticas pues las podemos hacer sin necesidad de ser maestros. Pero cómo conversar, cómo poner esas reflexiones con esos otros, con esas otras, con esos otros, ahí también se juega una forma de ser maestro, ¿cierto? Y un lugar que le das a ellos, a ellas, a ellos. Sí, incluso ahorita, pues en el podcast pasado también hablábamos con Laura que el ser activista también tiene un ejercicio pedagógico permanente, ¿cierto? Entonces una está activa para generar acciones cotidianas, incluso pues una planea y conspira permanentemente, pero en general más nuestro activismo está en la cotidianidad, en esto del cotidiano, la casa, la familia, el barrio, las calles, ¿sí? La noche. Y también eso como
muchas de nosotras lésbicas hemos también ejercido el oficio de ser maestras en muchos lugares, incluso desde las pedagogías populares permanentemente, incluso las que lo ejercen desde lo oficial, digamos, también la incorporación de otras didácticas y de otras formas aparecen permanentemente. Yo creo que ahí me parecería interesante hablar es qué sucede cuando tú eres una lesbiana colectivizada, ¿cierto? Entonces todas las existencias son políticas, pero cuando además tú te colectivizas como lesbiana y eres maestra, entonces se crea un canal, ¿cierto? Un canal de una energía que nutre tu forma de ser maestra, que viene del ser parte de una colectividad lésbica, y eso sí eso crea una diferencia muy grande, porque también siento que pues quedarse en el gueto o en el restringido campo de los docentes, hablando solo con docentes, entre docentes, pues se reproduce una lógica de docentes. Uh-huh, pero claro. Entonces todo el tiempo hay que salirse hacia otro lugar. Un poco de la formación, como que también. Sí, o sea, la universidad te pone en una lógica, el trabajo te pone en otra lógica, y como que tener la posibilidad de no estar todo el tiempo en ese mismo espacio, circulando dentro de las mismas lógicas, sí, también es algo que te ayuda mucho, o bueno, a mí me ayuda mucho. Bacanísimo, porque eso también te crea herramientas, ¿cierto? Porque yo diría que pues hay que inventarse todo el tiempo también acciones, o sea, es como que el ejercicio del aula diario, que además, por ejemplo, hablábamos de que no es solo el aula es una parte. Pero el aula es el teatro. Sí, el teatro, pero está la trasescena, está el patio, todo lo que sucede en el patio, en el baño. Ahorita en otro podcast hablábamos de esas restricciones, por ejemplo, en colegios religiosos con una postura religiosa, que a las niñas no las dejan ahí. Todos los colegios son religiosos. Bueno, sí, para empezar. Sí, nuestro laicismo. Están completamente fuera del closet en su trabajo evangelista, ¿cierto? En su trabajo pastoral, es diferente, pero todos los colegios son religiosos. Sí, y si no harían las preguntas que hacen, ¿cierto? Cuando llega una docente nueva, toda la serie de preguntas que es ahí donde es como una maraña donde la heteronorma y es como régimen político actúa y como bueno, te voy a hacer el test de heteronormatividad. Cuente, a ver. ¿Tienes hijos? Esas son las preguntas. Claro, esas son las preguntas, como las formas soterradas. ¿Qué más? Como las formas soterradas de meterse en la intimidad y como tratar de ubicarte en dónde estás. Ajá. Pues dependiendo, pues porque hay cosas que se leen rápidamente como aquí hay algo raro, ¿cierto? Sí, eso de la rareza. Hay cuerpas que se leen rápidamente raro. Como cuerpas raras. A mí por lo menos me encanta y me parece que es un instrumento pedagógico irrefrenable, porque pues yo no puedo decir nada, pero el cuerpo habla, ¿no? Sí. Algo que es mucho más difícil de controlar, sobre todo en los adultos. Ajá. O sea, se controla, pero dependiendo de dónde estás, también te da muchas posibilidades. Vamos a escuchar, Lore, a Jay Triangular a propósito, porque es una compa que hoy nos comparte su testimonio también desde el ejercicio de maestra. Además, ha sido muy interesante porque cuando hicimos esta invocación de testimonios y de memorias sonoras, al principio hasta hace un día no teníamos nada. Éramos pucha, ¿será que el escaparate es muy grande para las maestras? Todo brotó, no, y es grande. Y de repente, sí lo es, ya afirmamos eso, pero de repente empiezan a salir los testimonios y los relatos, y nos han llegado relatos de distintos lugares, que eso ha sido muy lindo. Entonces nos llega un relato de México, que estuvo en el episodio pasado, que es el relato de la compañera Norma Mogrovejo. Nos llega un relato ahora de Jay Triangular desde Taiwán,
Y eso también nos pone, y nos encantaría que nos llegara, por favor, maestras rurales. Las invocamos para que nos cuenten sus relatos entre esa confluencia de maestra y lesbiana. Mientras, vamos a escuchar desde Taiwán a Jay Triangular. Hola, mi nombre es Jay Triangular. Soy una maestra comunitaria, lesbiana, o como decimos aquí en Taiwán, Newton G, no binaria. Desarrollo espacios, escuelas alternativas que desafían cómo el conocimiento se transmite, dirigido a mujeres cis y trans, lesbianas, bisexuales o que se identifican como queer. Sobre esta experiencia me gustaría comentarles lo que las participantes me han dicho. Ellas me han expresado que estos talleres son únicos y que nunca antes habían podido expresarse en espacios donde sabían no iban a ser juzgadas y crear en colectiva o simplemente reunirse a hablar de cine. Sus apreciaciones me enseñan sobre la necesidad y la urgencia de estos espacios para nosotras y nosotres. Por eso mismo este año continuamos con nuestros talleres, este año con la Escuela Feminista Sáfica de Vídeo, que esperamos llevar muy pronto en noviembre a Medellín. Escuchando a Jay, justamente hay un asunto muy poderoso en esa experiencia imbricada de ser maestra y lesbiana, y es la creación de muchas maestras lesbianas, no de todas, porque como vos decías, Lore, justamente la politización, el hecho de tener una existencia lésbica, pues no necesariamente hace que eso se convierta en una acción política en la escuela, ¿sí? O en los espacios de conocimiento y de saber. Pero sí hay un asunto que vemos recurrente en las conversas con las parceras maestras, y es aperturar espacios para otras, para les estudiantes, para madres y padres en algunos casos, que son más libres, que hay unos espacios, se crean como unos espacios de confianza, donde puedes expresar. Y nos quedaba una provocación con Laura, con la compa Laura, y era ¿qué tipo de hoy por hoy en tu ejercicio docente, qué tipo de adolescentes o de niñas has visto? ¿Qué transformaciones en estos años que llevas que te digan, uy, qué lindo esto, yo también estoy aprendiendo aquí? Pues todos los días ve eso uno, casi todos los días. Ve, a mí me pareció muy charro el año pasado. Yo estaba haciendo una clase donde hablaba de las mujeres en la ciencia, que es que también, pues es que hay tanto que hacer. Estábamos hablando del efecto Matilda, que es el robo epistemológico pues a la producción científica y la inventiva pues de las mujeres en Occidente. Y hablé al final de la experiencia de personas que han hecho un cambio de identidad de género siendo científicas. Entonces, por ejemplo, una persona socializada como mujer que trabajaba pues como en el campo de la biología molecular y después transita hacia una identidad masculina. Entonces estaba como comentándoles ese caso. No voy a entrar en los detalles del caso. Ya nos imaginamos qué pasó, ¿cierto? Que cuando empezó a firmar con su nombre identitario masculino, pues sus artículos fueron tenidos más en cuenta, hasta que una vez en un congreso alguien se le acercó y dijo, mira, tus artículos son mejores que los de tu hermana. Ya, ay, no. Entonces, bueno, esa era la clase, estamos hablando de un grado 9. Entonces, cuando termina la clase, bla, 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 se acerca una chica y me dice, profe, ¿cuáles son tus pronombres? ¡Ey, y yo, ¿what? No! ¡Precioso! Me dijo, profe, ¿cuáles son tus pronombres? Ah, no, me dijo antes de eso, profe, ¿tú cómo te identificas? ¿Tú te identificas con qué orientación?
Entonces, pues esa es una pregunta que llega, ¿cierto? Sí. Y que llega con intenciones distintas. Algunos van claramente pues en una actitud homofóbica, ¿cierto? De vigilancias, ¿no? De sex police, pequeños sex police. Pero esta pelada, no, pues ella, pues igual ya llevábamos un tiempo compartiendo las clases y uno ya sabe más o menos cómo es la vuelta. Y me llamó mucho la atención porque además pues de preguntarme eso y la manera como lo hizo, me preguntó mis pronombres. Entonces eso significa que eso que para nosotros es una novedad, eso está ocurriéndoles a ellos en su adolescencia y seguramente de pronto en su pubertad. Y eso hace que sea mucho más orgánico, mucho más natural para ellas y ellos y ellas esta plasticidad, ¿cierto? Todo este movimiento. Entonces yo le dije, no, pues mis pronombres son femeninos, yo me identifico como una mujer cis. Y le dije, y pues mi práctica afectiva es lésbica. Y yo dije, bueno, me voy a parar aquí. Pero porque vos sabés, sí, ¿cierto? Sí. Sabes que empieza eso a ampliarse. La expansión. Claro, pero era una conversación muy bonita que se podía, que era posible. Entonces ella me dijo, profe, yo soy no binaria. Mis pronombres son femeninos, soy pansexual y mi identidad es más hacia lo femenino. Y yo, no. No, sin pi. O sea, ya, ¿cuánto me tomó a mí llegar a ese nivel de conversación? Eso es lo que me parece y poderoso. apropiar todo ese lenguaje, naturalizar toda esta, sí, o sea, y entonces hablo con la gente de 30 años y todavía se les enreda la boca diciendo, y todavía no sabemos, diciendo pansexual, ¿cierto? Sí. Entonces, yo ahí dije, parce, los discursos están moviendo, fluyendo y están derramándose por todas las grietas. No es el tablero y la tiza, no es el colegio, no es lo que diga el cura en el sermón. O sea, hay muchas otras vías sí, por las cuales se está discursivamente llegando a las nuevas generaciones. Entonces, que yo creo que eso fue muy bonito. No, y también ahorita, pues en el podcast pasado hablábamos justamente de que algunas colegas incluso le preguntaban a Laura como, pues, ¿y eso para qué? ¿Para qué vas a investigar sobre la relación entre ser maestra y lesbiana? Eso no tiene nada que ver, eso no importa. Y eso lo que, digamos, buscamos en este tejido de este podcast, y es más que dar respuestas, es contar experiencias que nos muestran que tiene todo que ver, por las estructuras que sostienen también la escuela como una institución y un dispositivo para todos estos sistemas de poder. Bueno, y yo lo que tengo dentro de la experiencia hasta ahora, pues de estos 15 años como maestra de escuela, es que las barreras más grandes no están en la conversación y en el compartir reflexión con los adolescentes y las adolescentes, incluso pues como con la gente más pequeñita, más como con cierto nivel de infancias, porque yo no trabajo con personas menores de 11 años. Ahí no hay tanto problema, o yo no me he encontrado tanto problema. El problema es con la gente el adulta, discurso adulto, la postura adultocentrismo. adulta. Y también creo que ese adultocentrismo está siendo funcional a la censura. O sea, en nombre del adultocentrismo se intenta limitar la conversación acerca de lo identitario, acerca de las sexualidades, acerca del cuerpo incluso, ¿cierto? Hablando de una disciplina como la biología, donde se supone que no debe ser censurado ningún conocimiento sobre los cuerpos, y lo son, ¿cierto? Permanentemente. Hay tensiones, hay miradas, hay preguntas que uno mismo se dice, como, ay, ¿será que sí hablo de esto, marica? Pero esto es biología, ¿sí? Además hay una biología aprobada y otra que no. Sí. Realmente también hay, la legitimada también, la que está legitimada. Sí, hay unas cosas, es que hay una biología heteronormada, ¿cierto? Y pues claramente mi trabajo de estos años ha sido construir
una cátedra de biología no heteronormada, que es como realmente mi trabajo, ¿cierto? Ese es ya mi trabajo. Ven, Lore, vamos a escuchar otro podcast que nos compartieron, otro testimonio que nos compartieron. Esta vez vamos de territorio a territorio, entonces nos vamos de Taiwán y vamos a Bogotá. Una compa, Laura Arenas, que conocí hace un tiempo a propósito, y agradezco profundamente también que nos empiecen desde otros lugares de Colombia a compartir voces y acciones, y además unas apuestas de activismo muy directo también en el aula, pero también esas tensiones que se empiezan y cómo se empieza a expresar y materializar permanentemente la heteronormatividad en la escuela. Hola, mi nombre es Laura Arenas y soy profesora de inglés desde hace 13 años en un colegio en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Soy profesora feminista lesbiana y alguien que se sale de las imposiciones de la feminidad fue inicialmente verme expuesta a violencias soterradas por parte del profesorado. Mientras había compañeros dándolo justo en el trabajo y había otros bastante mediocres, a mí me tocaba ser excelente, me tocaba dar el doble. Y no fue sino hasta que vinieron becas, premios por innovación en el aula, que me empecé a ganar su respeto. Esto también fue acompañado por un relevo generacional de profesores. Llegaron profesores más jóvenes que tenían otros pensamientos. Además de esto, ser abiertamente lesbiana también me convierte en un espacio seguro para estudiantes. Ellos y ellas suelen preguntarme a mí, antes que a cualquier otro profesor, sus dudas o sus inquietudes acerca de la orientación sexual, problemas de género y otras cosas que no se atreven a preguntarle a otros adultos y adultas. Bueno, volvemos por aquí después de escuchar desde la localidad de Kennedy a Laura. Lore, por aquí en la trasescena me estaba contando que tiene algo por decirnos. No, mira, es que ahorita hablábamos de qué implicaba o cómo te marcaba o qué te llevabas cuando, además de ser maestra, además de ser lesbiana, estabas colectivizada. Pues que hablo esa es mi experiencia. Cambia mucho las cosas, y yo lo que siento es que una maestra lesbiana está en un lugar de vulnerabilidad, dentro de una estructura muy lesbofóbica, dentro de una estructura, pues, todo se resume en heteronormado, ¿cierto? Eso ya incluye todas las violencias que tú quieras. Entonces, digamos que poner las responsabilidades de romper esta estructura y de asumir todos los daños colaterales que implica, porque sí te pueden sacar del colegio, sí te pueden dejar de renovar el contrato, hostigarte sí, hasta el cansancio, te pueden armar una persecución legal, sí te puedes ganar el título de perversa, sí eres sospechosa de ser abusadora, sí una larga lista. Entonces, ¿qué hacer? Yo lo que creo es que es importante que tejamos un diálogo entre lesbianas y maestras, entre maestras lesbianas, y que generemos colectividades que nos permitan no solo desarrollar pues como estrategias, pensamientos, reflexiones, sino también ser más fuertes, porque pues esto de que entonces yo solita, yo soy la lesbiana que le pone el pecho a toda la heteronorma en este colegio y fue puta y que se venga el que se tenga que venir. Es una gran responsabilidad. Marica, es una responsabilidad ya muy grande y mucha gente tiene muchas, o sea, tiene que decir, marica, no, yo necesito este sueldo, yo tengo algo que me protege y es mi tipo de vinculación. O sea, claro, no es lo mismo ser un maestro público del magisterio con un nombramiento a ser ese maestro, esa maestra, ese maestre que tiene cada año que demostrar que es digno de que le renueven el contrato. Claro, es que, y ahí entran otros factores, las contrataciones, por ejemplo, para el ejercicio mismo de pensarse otras acciones dentro del colegio. Entonces yo sí creo que es muy importante entender que no es un trabajo que vamos a hacer solas, sino que la colectivización
tanto alrededor de otras cosas que nos mueven, ¿cierto? Como por ejemplo, pues la colectivización la colectiva en la que yo estoy, que no es una colectiva donde yo estoy como maestra directamente, ¿cierto? No como este ejercicio en particular, pero que sí necesitamos colectivizarnos alrededor de esos lugares, ¿cierto? Porque estamos en todas partes siendo muchas cosas. Y necesitamos colectivizarnos como maestros, como maestras, como maestros que generamos pensamiento pedagógico, pero también como trabajadores. Total. Porque la estructura es muy grande. Entonces, el llamado que yo tendría en este podcast es ese, o sea, cómo nos colectivizamos para que no seamos ese sujeto extraño que de alguna manera es poderoso, pero también es muy vulnerable, porque se enfrenta al sistema, y no cualquiera, porque el tono moral de la escuela es una cosa muy pesada. Sí, claro. O sea, el tono moral de la simiente. El tono moral de la escuela no es el tono moral de la calle, y no es el tono moral de la universidad, tampoco. ¿Sí? No, para nada. Entonces, ¿cómo hacemos para enfrentar eso? De manera colectiva. De manera colectiva, porque nos aplastan, porque nos condenan al desempleo. O sea, no queremos maestras lesbianas valientes que no tienen cómo pagar el arriendo desde hace 3 meses. Así es. O sea, allá no es a donde debe ir nuestra pues, yo pienso que hacia allá no está tan rico ir, ¿sí o no? Sí, sí. Podemos hacerlo desde otros lugares. Sí, las condiciones materiales de existencia. Y de pronto estos espacios de confluencia de memorias son una oportunidad para que nos visualicemos, nos reconozcamos como ella que está tal, ella ya está tal. Y me gustaría hablar en este caso también de cómo la universidad también puede dialogar con nosotras, ¿sí? Y hacerle reconocimiento a una maestra que, aunque no la nombro como lesbiana, me marcó, y es que en algún momento Alanis Bello, que es una linda maestra de la pedagógica, linda, sí, generó un curso de pedagogías transformadoras. Y, por ejemplo, estar con estas personas que estudiaban en la pedagógica, aprendiendo con ellas, sí, escuchando a la profe, por ejemplo, fue algo que me enriqueció muchísimo y cambió mucho mi perspectiva de las identidades, por ejemplo, en la escuela. Bacanísimo. Entonces necesitamos dialogar también a esos niveles, o sea, como que necesitamos ampliar los diálogos, ¿cierto? Sí, desde ampliar los diálogos entre maestros, maestras y maestres, de nuestras experiencias, de lo que estamos aprendiendo, de lo que estamos leyendo. Necesitamos también generar un diálogo en términos de cómo nos vamos a colectivizar para protegernos, ¿sí? Sí. Y que esto no sea un asunto de Quijotes, pues. Sí, y ni de heroínas, ni de heroínas. Sí, que tienen que dejar la piel, todo no. Permanentemente cada día, porque, o sea, es la angustia diaria, de estar al portas de la estigmatización y del hostigamiento o del desempleo, ¿cierto? Yo quiero darle la apertura a un último testimonio de una compañera, artista maravillosa, también maestra de Medellín, ya que gracias por tu voz y tu experiencia que nos compartes el día de hoy. Mi nombre es Jacqueline Julio Jaramillo, licenciada en Educación Física y Deportes de la Universidad San Buenaventura. Para mí ser maestra y lesbiana ha significado en principio un temor a expresar quién era realmente y en ese sentido esconderme para evitar comentarios o ataques frente a mi estética. Sin embargo, llega un momento en mi vida que adquiero una seguridad en mí misma y en mi saber, y mi orientación sexual me ha permitido generar confianza en aquellas niñas que no tienen a quién acudir para hablar de sus búsquedas. Como anécdotas tengo muchas, pero hoy quiero compartir 2 en particular. Y es, en el año 2015 trabajé en el Colegio María Auxiliadora y al final del año no me renovaron el contrato porque habían rumores de que mantenía una relación sentimental con otra profe con la que compartíamos la misma estética y el área de conocimiento. Ya en el 2022 tuve una situación con 2 alumnas migrantes del Colegio Convocarte,
las cuales agredieron a otra compañera por expresar su orientación sexual como lesbiana. Y al yo defenderla, fui atacada con comentarios como «es que entre lesbianas se entienden», «es que están machorras», y al pasar frente a ellas me cantaban «larga vida homosexual». Ya las experiencias de rechazo y vulneración a mis derechos las he vivido mayoritariamente en los colegios católicos, donde sobresale el prejuicio contra las lesbianas. Bueno, por aquí recordar y dar enorme agradecimiento a quienes conspiramos esta forma de conmemorar el 15 de mayo, Día de la Maestra, del Maestro y de la Maestre, para especialmente a mis compañeras de la colectiva Archiva Lésbica que han estado en esa trasescena construyendo, Aleja Morales, Alexa Cadavid, que ha sido muy importante no solo en lo técnico, sino también en el lugar que tenemos un nidito donde grabar. Un nidito que esperamos que también se expanda y que podamos hacer podcasts y memorias sonoras en distintos lugares itinerantes. También Ismaria Zapata, Darilyn, que están desde distintos lugares y roles, y también mi persona aquí presente, Tefa Guzmán. Y a propósito de colectividades, pues hay una canción que nos mueve y nos conmueve permanentemente en las marchas, en las tomas callejeras, en las pintas, en las fiestas, porque hasta bailamos con ellas en las fiestas después de cada reggaetón. Y cuéntanos, Lore, sobre esta canción, sobre la colectividad que también te abraza y de la cual haces parte y arte. Bueno, Muévete y conmuévete, pues es una canción de la Batucada Estallido Feminista, una batucada en la que felizmente milito desde hace 10 años, y está inspirada en una campaña de la Tremenda Revoltosa, que es la batucada también pionera de la ciudad de Bogotá, que también cumple 10 años este año. Entonces, escuchen, amigas, hermanas. La historia es muy bella y tiene tristeza pues dentro también. Es que la Tremenda estaba visibilizando lo que empezó a ser la persecución de los líderes sociales en Colombia hace 10 años. Entonces ellas tenían una campaña que se llamaba Muévete y conmuévete, y era como, hey, marica, nos están matando, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Contra la indiferencia. Contra la indiferencia. Sobre todo. Entonces, en algún momento, pues, este mensaje llegó y nosotras decidimos unirnos a la campaña haciendo una canción. Entonces, la canción se llama, el coro dice Muévete y conmuévete, porque está recogiendo el llamado de la Tremenda, pero la canción realmente se llama Muévete y alerta. ¿Sí? Ya. La canción se llama Muévete y alerta por el coro. Sí. Entonces, esta canción pues como recoge eso, que esa invitación de la Tremenda Revoltosa, y pone de manifiesto como las causas en las que también nosotros estamos convocando a movernos, ¿cierto? Contra el extractivismo, de alguna manera también contra la degradación de la tierra y la pérdida pues de los espacios, contra el feminicidio, que pues fue como la primera cosa con alrededor de la que nos movilizamos muy, muy públicamente. Y la escuela, ¿no? Y también pues en la canción, bueno, ahorita la vamos a escuchar, está claro todos los lugares en donde nos podemos mover, ¿cierto? Y nos invita a movernos en donde estamos y con lo que tenemos. Sí, qué hermoso. Bueno, entonces vamos a dar un pequeño cierre a este palabreo, porque ahorita hablábamos que las puertas se abren
y cuando una puerta se abren otras 5 más, que eso es lo que queremos, invocar, convocar, mover y conmover. Así que escuchemos Muévete y Conmuévete de La Batucada. Estallido feminista. Muévete con, muévete, 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 muévete, que muévete, que muévete con, muévete, por el feminicidio que quedó en la impunidad. Muévete con, muévete, muévete con, muévete, gota de despojo en el campo y la ciudad. Muévete con, muévete, muévete con, muévete, todas las privadas de su libertad. Muévete con, muévete, muévete con, muévete, por las lideresas que quieren silenciar. Muévete con, muévete, muévete con, muévete, con las que salieron no pudieron regresar. Muévete con, muévete, muévete con, muévete. Alerta, alerta, alerta que caminan lesbianas feministas por América Latina. Lesbianas avanzan, lesbianas se levantan, junto a las indígenas, las afro y campesinas. Vamos por las calles, por campos, por escuelas, en comunidades, juntas nos encontramos. Resistan, lesbianas, resistan, resistan, las masas, resistan, resistan, mapuche, resistan, resistan, tumaco, resistan, resistan. La historia la escriben los pueblos, la historia la escriben mujeres, la historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado. La historia la escriben los pueblos, la historia la escriben mujeres, la historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado. Muévete con, muévete, 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 que muévete, que muévete con, muévete, a la minería que viene a contaminar. Muévete con, muévete. Uf, severo sabor. Bueno, compañeras, busquen esta canción. Lore, ¿está en redes, en YouTube? Sí, ¿Se la encuentra? batucada es como bastante incógnita. O sea, nos conoce todo el mundo, pero no nos, pero Todo el en, mundo en lo las conocemos. en lo presencial, no habitamos mucho la virtualidad, pero está en YouTube, en un modesto canal que tenemos y donde no subimos cosas sino cada 3 años. Pero esta Vamos está, a nuestro esta ritmo. esta canción Esta está y está con letra. Genial. Y está con un video producido por Cristina Cardona, que nos hizo pues como la parte de sonido y la parte de video y la parte de edición. Qué hermoso. Bueno, busquen YouTube, Muévete y Conmuévete. Muévete y alerta. Muévete y alerta, no, Muévete y alerta. Y también aprovecho antes de cerrar para que busquen las redes de la colectiva Archiva Lésbica. Estamos en Instagram, en YouTube, en Spotify, en Facebook y con el nombre nuestro ahí aparecemos para que escriban, nos comuniquemos, intercambiemos. Gracias, Lore, y gracias a todas las compañeras que compartieron su testimonio. Ay, gracias, Estefa. Hermoso espacio. Sería muy lindo que la gente lo viera. Después hacemos uno con video. Por favor. Y pues felicitar y celebrar a la Archiva Lésbica. No, a ustedes todas estamos ahí, cada una desde nuestros múltiples lugares. Un abrazo para todas, para todos y nos vemos en el siguiente podcast. Archiva Lésbica.